yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Con estos dos textos vamos a estar un mes estudiando la palabra del Señor. Dios dijo todas estas cosas. Esto es como, dicen los teólogos, que cuando Dios habla estas palabras como introduciendo y ya preparando al pueblo para recibir la ley, es considerado como un toque de trompeta, como un llamado a la alerta. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que este versículo es como tocar una trompeta antes de una proclamación solemne. Aquellos que han tenido algún tipo de vinculación con la vida militar, ustedes saben que allí adentro hay algún tipo de código dentro de lo que es la vida militar. Cuando se escucha el clarín, cuando se escucha la diana, no es que se le ocurra así nomás, sino que donde usted está dentro del recinto sabe lo que tiene que hacer cuando suena el clarín y cuando suena la diana, cuando suena la retreta. Son símbolos y son cosas que nos están anunciando algo. Una nos anuncia que hay que levantarse, la otra nos anuncia que hay que encerrarse, que hay que ir a dormir, y la otra nos está anunciando alerta, algo está pasando. Entonces cuando el pueblo de Israel recibe estas palabras de parte de Dios es como un llamado solemne. Se dice que otras partes de la Biblia fueron pronunciadas, como lo dice Lucas 1:70, pronunciada, revelada por Dios a la boca y al intelecto de tantos profetas. Y que los profetas nos hablaron, y nosotros hoy tenemos esta cantidad de libros en la Biblia impresos dentro de lo que es el canon bíblico, que gran parte de ellas fueron reveladas por Dios, susurradas por Dios a muchos profetas, y nosotros las asumimos con absoluta reverencia porque son palabras de Dios. Entonces cuando leemos lo que dice el profeta Isaías, cuando leemos lo que dice el profeta Jeremías, nos estremecemos con los relatos y con los llamados que ellos hacen. Pero cuando yo leo estos versículos, Dios no lo está haciendo llegar a través de ningún profeta, sino que vienen directamente de su boca. Y eso es lo que hace solemne los 10 mandamientos, que fueron escritos por el dedo de Dios y que la boca de Dios está detrás de todo esto. Aquí Dios habló en su propia persona. ¿Qué dijo? Y habló Dios todas estas palabras diciendo. En esta imaginación y en esta presentación, nosotros podemos ver dos cosas importantes: al legislador y a la ley misma, lo que el legislador está transmitiendo. Ahora, un legislador es una persona que debe poseer sabiduría, porque legislar no es algo tan liviano ni es algo tan irresponsable. ¿Qué mejor legislador que Dios? Hoy día nosotros carecemos, hermanos, en nuestros parlamentos en Latinoamérica de gente que pueda legislar de una manera sabia, de una manera acorde a los principios de Dios. A los principios de Dios. ¿Qué es lo que tenía que tener el legislador? Primero que nada, sabiduría. Las leyes se basan en la razón y debe ser sabio el que hace leyes. Dios en ese sentido es el más apto para poder ser nuestro legislador. Vaya por favor con su Biblia a Job capítulo 9, verso 4. Dios es un ejemplo de sabiduría como un legislador. ¿Qué dice Job capítulo 9, versículo 4? Él es, ¿cómo es él? Sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién endureció contra él y le fue bien? Cuando la gente quiere molestarse con Dios, cuando la gente dice, es que Dios no me contestó esto, es que Dios no me quiso responder acá, es que Dios no me dio lo que yo quería, así que yo me enojo con Dios. ¿Quién podrá irse contra él y quién cree que le puede ir bien?
al tratar de hacer un encontrón, rebelarse o irse contra Dios. ¿Por qué? Porque Él es sabio de corazón. Él tiene el monopolio de la sabiduría. El Nuevo Testamento dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿a qué tiene que pedírsela? A Dios, el cual le dará a ustedes en abundancia. Y cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando no de conocimiento, porque usted se puede tragar libro tras libro y eso solo le va a educar la mente, le va a dar conocimiento. La sabiduría es cómo yo aplico todo lo que está acá en mi vida diaria. Y ahí es donde a veces se produce un conflicto entre lo que la gente tiene acá y lo que hace. Y ese es uno de los mayores conflictos, hermano, que vive y que sufre la iglesia. Porque la gente a nosotros nos ve hablar algo y nos ve hacer todo lo contrario. La gente nos escucha a los cristianos hablar de amor y a veces nosotros ni nos soportamos. Entonces no es concordante con lo que se dice o con lo que está acá, o lo que me dice la Biblia con lo que yo estoy mostrando a la sociedad. Por eso es importante que nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría para enfrentar todos nuestros problemas. ¿Cuántos reconocen que en la vida se necesita sabiduría? Se necesita sabiduría para todo. Algo tan básico para cocinar. No todos somos cocineros. Y la hermana dirá, oye, si es tan fácil, usted agarra acá, agarra allá. Para ella es fácil, porque tiene la sabiduría de poder hacerlo. Pero no todos somos cocineros. ¿Sí o no? Cada uno y cada cosa en la vida tiene que tener y tiene que aplicarse sabiduría. Y bueno, y el único que puede darnos la sabiduría es Dios. ¿Qué dice 1 de Timoteo 1:17? ¿Será confiable Dios con sus mandamientos? 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Al único sabio Dios. Aquí está escribiendo Timoteo, ya en una época diferente a la que teníamos recién a Job. Se dice que Job más o menos es contemporáneo de Abraham, de esa época de la historia más o menos. Es un libro muy antiguo, Job. Y Job está diciendo que Dios es de alguna manera la esencia de toda la sabiduría. Bueno, y ahora tenemos siglos más tarde a Timoteo, Pablo hablando a Timoteo diciéndole que Dios es un Dios sabio. Segunda cosa que tiene que haber con el legislador, que tiene que tener autoridad. Dígalo conmigo, ¿qué tiene que tener el legislador? Autoridad. Autoridad. Porque nosotros podemos escribir unas muy buenas leyes, ¿sí o no? Sí, si nos sentamos ahí en el escritorio podemos hacer muy buenas leyes, pero ¿tienen alguna validez mis leyes? No, mi hija y mi esposa pueden que la obedezcan y a veces ni eso. Pero ¿qué es lo que hace y qué es lo que valida una legislación o una ley? La autoridad de quien la está legislando. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy sabios cuando vamos a dar nuestro voto, a quién vamos a mandar a sentar allá. Porque después no sacamos nada de reclamar cuando están haciendo cada burrada. Nosotros mismos le hemos dado a ellos la autoridad para que vayan a hacer allá esas burradas que están haciendo. Necesitamos, hermanos, reconocer que la legislación tiene que ver con la autoridad. ¿Y quién tiene mayor autoridad que Dios? Nadie. Entonces, si un súbdito hace las leyes, por sabias que sean, carecen del sello de la autoridad. Dios tiene el poder supremo en su mano de hacer a todos, y el que da a los hombres sus vidas tiene derecho a darle sus leyes. El único que tiene derecho a darle las leyes al hombre es Dios, porque Él lo formó y porque Él lo creó desde el polvo de la tierra. Así que no es que aparezca de una manera de entrometerse Dios con el pueblo de Israel, sino que Él es su creador y con toda su autoridad y con toda su sabiduría los está preparando, como dije la semana pasada, al borde del monte Sinaí. Los está preparando ¿para qué? Para hacerle conocer sus leyes. Y lo primero que Dios hace, Dios trabaja de la siguiente manera. Dios podía haberle mandado las leyes allá a Egipto donde estaban.
Podía haber Dios mandado a Moisés con las leyes para allá, llevárselas a ellos para que de alguna manera conocieran las leyes que Dios estaba estableciendo. ¿Podía hacerlo? Sí podía hacerlo. ¿Pero por qué no lo hace? Porque Dios primeramente quiere concederle a su pueblo la libertad. Y una vez que alguien recibe la libertad, recién va a poder aplicar y cumplir las leyes. Antes de eso, imposible. Entonces ahora entiendo, dirá usted, ¿por qué es que mi hijo no obedece? ¿Por qué es que mi hijo no ama la palabra? ¿Por qué es que mi hijo no hace? ¿Por qué? Porque todavía no ha sido libre. La palabra y las leyes son para la gente que Dios ya los hizo libres. ¿Cómo le puede exigir usted a su hijo o a su nieto que ame a Dios si él no tiene mayor interés en Dios? No conoce la palabra de Dios como la conoce usted. Él todavía está esclavizado en vicios y en pecado. La palabra no le va a resultar para nada agradable. Al contrario, se va a cerrar y no va a querer saber nada de Dios. El pueblo de Israel y el ser humano, para amar y valorar la palabra, primero tiene que ser libre. Por eso Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y ella os hará libres. ¿Me está entendiendo? Le podemos dar con la Biblia en la cabeza a alguien, pero si esa persona no es libre espiritualmente, no va a tener efecto. En cambio, usted se sienta con una persona que ha reconocido al Señor, que se ha arrepentido, que se ha convertido, y usted le dice, hermano, la Biblia dice esto, ese hermano va a fluir lágrimas por sus ojos. Usted puede ver la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor produce en él un efecto diferente, porque él ya ha sido libre. Pregúntale a la que está a su lado, ¿eres libre? ¿Eres libre? Todas estas palabras, dice el Señor, es decir, todas las palabras de la ley moral que suele denominarse el decálogo. El decálogo son las leyes morales que Dios tenía que transmitir al pueblo, o los 10 mandamientos. Se llama ley moral. ¿Por qué se llama ley moral? Porque es la regla de vida y moralidad. Es la regla de vida como Dios quería que ellos se condujeran, hermano, tanto en el desierto como ya cuando fueran establecidos. Tenían que tener normas y estas normas morales les iban a regir. La escritura, como dice el escritor Crisóstomo, la escritura es un jardín. Imagínense un jardín. ¿A cuánto le gusta la jardinería aquí? La escritura es un jardín y la ley moral es la flor principal y más linda de ese jardín. ¿A cuánto le gusta la comida? La ley moral es como un banquete y la ley moral es el plato principal de ese banquete. Cuando usted tiene la oportunidad de ser invitado a un restaurante, a algún lugar de elegancia, ¿verdad? A poder deleitarse en alguna comida, a usted lo van preparando primero ¿con qué? Le ponen un pancito así pequeñito. Y le van poniendo unas ensaladitas, una entrada, algo que va diciéndole lo que viene es mejor y es más bueno que esto. De alguna manera, eso es la ley moral para cada uno de nosotros. Lo más contundente, lo más valioso para el pueblo de Israel era la ley que Dios les había entregado. La ley moral, dice la Biblia, es perfecta. Proverbios 6:23. Primero vaya, perdón, al Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Es perfecta. Dios no se equivocó absolutamente en nada, hermano. Dios es tan grande, Dios es tan poderoso. Su sabiduría es tan, hermano, que nosotros no lo podemos imaginar. Como decía el teólogo Orson Sproul, la mente nuestra es finita. Y con una mente finita no se puede entender a un Dios infinito. Amén. Por eso que a veces vamos a quedar botados con algunas cosas que no las vamos a entender, porque nuestra mente no es capaz de razonar ni llegar a la infinitud de lo que es la mente y la obra de Dios. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace sabio? ¿A quién hace sabio la ley de Jehová? Al
sencillo. Entonces metámonos, hermano, en la palabra del Señor, degustemos de ella, disfrutemos. ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude y ahora en nuestra sencillez podamos adquirir sabiduría. La ley del Señor es perfecta. No fue algo que Dios dijo, es que guardarás el día de reposo porque quiso decirlo. No, tiene toda una connotación y un respaldo. Cuando Él dice no matarás, no es porque se le ocurrió no matarás, porque el tema de matar trae toda una gama de consecuencias. Entonces, de alguna manera, la ley del Señor es perfecta. Es un modelo y una plataforma exactos para vivir. Es el estándar de la verdad. Es el juez de las controversias. La estrella polar que nos lleva al cielo. Vaya a Proverbios 6:23. Es la estrella polar que nos lleva al cielo. El mandamiento del Señor es una lámpara. Porque el mandamiento es lámpara y las enseñanzas es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces, ¿para qué, hermanos, nosotros como iglesia nos reunimos cada día jueves y escuchamos un sermón y el Señor nos sermonea a través de los presbíteros? ¿Para qué nos reunimos cada domingo y el Señor nos sermonea a través de la predicación, la enseñanza del pastor? ¿Para qué? Para que nosotros vayamos por la vida siendo instruidos y que su mandamiento es como lámpara que nos enseña, hermano, y nos van guiando. Nos van guiando. Porque la Biblia nos dice que ninguno de nosotros tiene que hacerse sabio en su propia opinión. La ley moral no es un Cristo para justificarnos, pero sí es una regla para instruirnos. Es una regla que nos va a ir instruyendo. El texto que leía nuestro hermano Luis delante, Proverbios, el llamado a la sabiduría, eso es riquísimo, hermano. Cuando uno comienza a leer cada versículo y comienza uno a medirse cómo estoy con este versículo, la verdad que uno se descubre que falta tanto en nuestra vida. Y que a veces somos tan necios cuando tenemos el conocimiento de la palabra del Señor allí. ¿Qué más es la ley? La ley moral es inalterable. ¿Cuántos saben que las leyes de Dios siguen vigentes? ¿Alguno de ustedes aquí ha tomado algún curso de derecho? ¿Nadie ha estudiado derecho? ¿Ha pasado por la universidad algún semestre de derecho? ¿Se da cuenta que la mayoría de las leyes que se promulgan y que se viven hoy día tienen mucho que ver con las leyes romanas? Y las leyes romanas, ¿dónde cree usted que vienen? La mayoría vienen de ellas, de alguna manera asimilando algunos de los mandamientos que Dios ha establecido. Entonces, Dios no se equivocó al darnos los mandamientos. Hoy día, hasta el día de hoy, pueden regir nuestras vidas. Las leyes ceremoniales ya están obsoletas. Hoy día no hay que traer aquí un carnero ni un cordero para degollarlo, para que usted sea perdonado. Eso ya fue obsoleto, eso está obsoleto. Cristo hizo el mayor sacrificio en la cruz. Las leyes judiciales, que la Biblia también habla, muchas de ellas están también derogadas. Como nos predicaba el presbítero los jueves pasados, que de alguna manera muchas de esas cosas ya hoy día no las podemos nosotros practicar. Pero la ley moral entregada de la boca de Dios es de uso perpetuo para la iglesia. Las leyes morales son de uso perpetuo en la iglesia. Estaba escrito en tablas de piedra para mostrar su perpetuidad. La ley moral es muy ilustre y llena de gloria. Dios le dio gloria en la forma de cómo lo promulgó. Si usted puede ir a Éxodo 19:10, va a ver, como lo dije la semana pasada, que el pueblo para recibir las leyes, para recibir los mandamientos, tuvo que tener todo un ritual preparatorio. Tenían que lavarse, tenían que bañarse, tenían que tener una vestidura especial para que Dios pudiera manifestarse y darle las leyes que Él tenía preparado. Él debía lavar su ropa, por lo que como un tipo Dios quería la santificación. Éxodo 19:10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. O sea, lo que Dios le iba a entregar no era algo liviano, era algo realmente que les iba a cambiar la vida y que iba a ser importante. Había que tener toda una preparación. Pero cuando los teólogos van y comienzan a estudiar, no solamente está hablando de santificar su ropa y su vestido, sino que lo que Dios está diciendo en el fondo es, preparen sus oídos y preparen sus corazones. Preparen sus oídos y preparen sus corazones para recibir lo que viene. Dios establece límites.
Lo dije el domingo pasado, 19:12, Éxodo 19:12. Dios establece límites para que nadie pueda tocar el monte, lo cual produciría en el pueblo reverencia ante la ley. Reverencia, hermano, absoluta. Y eso es algo que hasta el día de hoy nosotros debemos practicar. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis un límite, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Se establecieron límites para que nadie pudiera tocar el monte, lo cual producía del pueblo, ¿qué producía? ¿Qué cree usted que le producía a la gente eso? Reverencia. Algunos cautivos del pavor, del miedo, reverencia. Cuando Moisés se encuentra con Dios, ¿qué es lo que le dice Dios? Moisés, quítate tu calzado porque el lugar donde estás es santo. Gloria al Señor. Todo lugar donde Dios ha de manifestarse y revelarse es un lugar que debe ser de alguna manera guardado con respeto y reverencia. Por eso es que Martín Lutero decía que el púlpito en la iglesia es el trono de la palabra de Dios. El púlpito no es para hacer chistes. Y usted ve en Facebook, ve en internet un montón de payasos que dicen ser pastores, que lo único que hacen es darle chistes a la gente. Hermano, el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Desde aquí para allá se debe hablar con respeto. Se debe hablar con temor, porque es la palabra del Señor la que se está transmitiendo. Para hacer chistes hay otros lugares, hay otros escenarios. Podemos juntarnos en la plaza y ahí nos reímos. Pero cuando estamos en el púlpito tenemos que tener reverencia tanto los que están usando la palabra como los que están oyendo. Dios escribe la ley con su propio dedo, lo cual fue tal honor otorgado a la ley moral como no leemos de ningún otro escrito similar. ¿Qué dice Éxodo 31:18, por favor? Mediante alguna operación, Dios hizo legible la letra para que pudiéramos nosotros hoy tener. Usted sabe, hermano, que la Biblia fue escrita en idioma. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? Hebreo. Del idioma hebreo pasó ¿a cuál? Al arameo. De ahí pasó al griego. Y del griego pasó al latín. Y del latín para acá nosotros tenemos todas las diferentes traducciones que hoy tenemos en la Biblia. Porque hoy día hay muchas traducciones en la Biblia. Hay traducción para los jóvenes, hay para las mujeres, hay para los predicadores. Hay un montón de traducciones. Y muchas veces ahí se ha ido perdiendo la solidez de lo que realmente la palabra quería decir. Y por eso es que los teólogos decimos, esto viene de la palabra griega y esto viene de la palabra hebrea. ¿Por qué? Porque hay muchas que se han ido diluyendo y que le quita muchas veces, hermano, la autoridad y que le quita lo que realmente la palabra de Dios quería decir. Entonces Dios puso la ley, ¿para qué? Para que fuera preservada, como una señal de honor. El arca era el armario en el cual Él puso los 10 mandamientos. ¿Qué dice Éxodo 31:18? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras. ¿Qué dice? Escritas con el dedo de Dios. A la entrega de la ley moral asistieron, hermano, de alguna manera Moisés y su presencia, la presencia literal de Dios. Por eso es que cuando Moisés ve las espaldas de Dios, cuando Dios ya se está retirando del monte, dice la Biblia que cuando Moisés baja tiene que cubrirse su rostro porque su rostro irradiaba la gloria de Dios. Y si alguien quería acercarse a hablar con Moisés, él no podía mirarlos así como yo lo estoy viendo a usted, porque su rostro irradiaba una fuerza, un poder que no era algo natural, sino que era la gloria de Dios que irradiaba en él. Nosotros aquí podemos notar la bondad de Dios, que no nos ha dejado sin ley. A menudo establece Él dar sus mandamientos como una demostración de su amor. No ha hecho así con nación alguna y sus juicios no los conocieron. El Salmo 147, verso 20, por favor, vaya y léalo. Salmo 147, verso 20. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios
no los conocieron. O sea, el pueblo de Israel tuvo un beneficio particular de parte de Dios. Dios los llamó y los consideró como un pueblo especial, por lo tanto le dio sus leyes. Le diste leyes verdaderas, buenos estatutos y mandamientos. ¿Qué dice Nehemías 9:13? ¿Puede alguno de ustedes imaginarse qué extraña criatura seríamos si no tuviéramos las leyes que nos dirigen? ¿Ha estado usted alguna vez en un lugar donde las leyes no sean obedecidas? ¿Qué es lo que hay? Hay anarquía, hay caos, hay desorden. ¿Qué es lo que dice Nehemías 9:13? Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. ¿Cómo son los mandamientos? ¿Y por qué nosotros nos hace tan gravoso cumplir los mandamientos? Porque queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Qué extraña criatura sería el hombre si no tuviera una ley que lo dirigiera? No habría vida en el mundo. No queremos que nazca nadie más que Ismael. La mano de cada hombre estaría contra su prójimo. Imagínense aquellos conflictos que se daban, ¿verdad? A través de la vida de los patriarcas, a través de sus diversas mujeres, cómo se daba la envidia, el celo, cómo querían eliminarse aquellos que estaban siendo preparados como herederos. Eso lo vemos a lo largo de toda la historia. Eso no es nada nuevo. No es nada nuevo, la envidia, el querer tener autoridad sobre los demás, el querer sentirnos superiores a los demás. Eso ha sido siempre así. El hombre se volvería un salvaje si no tuviera la aflicción para domesticarlo, la ley moral para guiarlo. Así que dice un teólogo muy reconocido, hablando de los 10 mandamientos, que la ley de Dios es un cerco para mantenernos dentro de los límites de la sobriedad y la piedad. La ley de Dios, la ley moral, es un cerco que nos va a mantener dentro de los límites de la sobriedad y de la piedad. Pronúnciame alguno de los 10 mandamientos. No matar. Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué implica eso? Si usted se esfuerza por tratar de cumplir ese mandamiento, usted va a estar luchando con otras cosas externas, hermanos, que van a estar tratando de que usted desvíe su mente de eso, que es de alguna manera centrarse en que no hay otro Dios. Si no, uno de los mayores enemigos de ese mandamiento es la idolatría. Uno de los mayores enemigos del primer mandamiento es la idolatría. Y la idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios en mi vida. No solamente arrodillarse a las imágenes o a los santos, eso nomás no es idolatría. La idolatría puede ser cualquier cosa que ocupa un lugar en tu vida más importante que Dios. Dios habló todas estas palabras de la ley moral, entonces también trae condenación. ¿Qué dice Romanos 7:14? Si Dios pronunció todas estas palabras, la ley moral, entonces condena a los, de alguna manera, marcionitas y maniqueos. Los marcionitas y los maniqueos era un movimiento, hermano, que decía que de alguna manera la antigua ley o el Antiguo Testamento y sus leyes no tenían validez y que ahora ya no había que de alguna manera obedecerlas, que ya no había que acatarlas porque estaban obsoletas. Y los marcionitas y los de alguna manera maniqueos tenían muchos seguidores y estaban de alguna manera dañando al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo que la ley ya estaba obsoleta, fuera de toda discusión. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 7:14? ¿Qué dice? Porque sabemos que la ley es espiritual. Más que dice, yo soy como carnal. La ley moral es espiritual porque está buscando que yo de alguna manera interna pueda ser un buen cristiano, pueda ser una buena persona, pueda ser un buen hijo, pueda ser un buen padre. Pero ¿dónde está el problema? En que yo soy carnal y que tiendo siempre a venderme al pecado. Entonces, si Dios habla todas estas palabras de la ley, entonces condena a los antinominianos.
Yo les he enseñado a ustedes qué significan antinominianos. Antinominiano significa antiley. Aquellos que no están de acuerdo con la ley. Aquellos que están en contra. Quienes no admitirían que la ley moral sea una regla para un creyente. No decimos que está bajo maldición de la ley, sino que los mandamientos de la ley. No decimos que de alguna manera la ley te ayuda a ahorrar para tu salvación, sino que te ayuda sí a santificarte, porque va a lograr que seas una mejor persona. Va a lograr que seas un mejor cristiano. Si tú dejas de mentir, vas a ser mejor o peor. Si dejas de adulterar, vas a ser mejor o peor. Mejor. Entonces eso es lo que de alguna manera, hermano, busca la ley. Aquellos que no tengan la ley que los gobierne tendrán la ley para juzgarlos. El que no toma la ley para que gobierne su vida, esa misma ley el día de mañana los va a juzgar delante de la presencia del Señor. Si Dios pronunció todas estas palabras, entonces condena de alguna manera a aquellos papistas, como lo llaman los teólogos, a los papistas y a todas sus cánones y a todas las cosas que de alguna manera ellos añaden, y donde hay mucha gente hoy día equivocada pidiéndole a la Virgencita de cuánto, a la Virgencita de acá, a San no sé cuánto, que ayude y que interceda ante Dios. Engaño. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Si Dios pronuncia todas estas palabras, entonces ¿qué tenemos que hacer? Escuchar todas estas palabras. Las palabras que Dios habla son demasiado preciosas para perderlas. Así como queremos que Dios escuche nuestras palabras cuando oramos. ¿A cuánto le gusta que Dios le escuche? ¿A alguno de ustedes le gusta que Dios lo ignore? ¿Cómo se siente usted cuando parece que Dios lo ignora? ¿Le ha pasado alguna vez a usted o aquí son todos regalones? ¿Son todos regalones que se arrodillan y Dios ya le respondió? No, yo muchas veces he tenido el cielo de bronce, como dice la Biblia, donde pareciera que mis oraciones no pasan, y a veces nos deprimimos y algo está mal, algo estoy haciendo mal, no estoy haciendo algo. No, a veces son los silencios de Dios. Y esos silencios de Dios hay que respetarlos porque Él tiene un propósito para todo en la vida. El ser humano quiere el milagro ahora, ya lo quiero aquí ahora porque yo creo, lo declaro y lo decreto. Pero el propósito de Dios es otro. Que seas paciente. Que esa misma aflicción te ayuda a aumentar tu fe. Esa misma aflicción te ayuda a ver que otros sufren más que tú. Porque se imagina que fuéramos así, apenas nos arrodillamos, Dios nos da el tiro, seríamos engreídos. Seríamos engreídos. Así que hermano, aquel que quiera que Dios le escuche, levante su mano a los que quieran que Dios le escuche. Amén. Usted tiene que también escuchar a Dios. Amén. Escuche a Dios. Escuche la voz audible, decía un predicador, el que quiera oír la voz audible de Dios, lea su Biblia en voz alta. Lea su Biblia en voz alta. Porque hoy día es muy normal y es de una práctica muy irresponsable a veces, hermano. Muchos dicen, Dios me dijo, Dios me habló. Y uno dice, oye, ¿cómo lo hacen estos tipos para que Dios le hable todos los días? Porque ellos dan a entender que Dios le habla así como yo estoy hablando con ustedes. Y mucha gente les cree. Eso no es así. Dios ya nos habló a través de su palabra. Dios ya nos entregó la revelación. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Dios ahora me ilumina con lo que Él ya reveló. Así sea que yo llevo, ¿cuántos años llevo? Llevo casi 30 años predicando y le puedo decir que nunca he escuchado que Dios me hable aquí, hace esto, hace lo otro. Wow, casi la mitad de mi vida predicando y nunca he escuchado, he tenido esa experiencia y escucho a otros que dicen, ayer Dios me habló, el otro día Dios me habló. ¿Y cómo lo hacen? Mentira, no es así. La única manera en que Dios le habla a su iglesia es a través de su palabra. No hay nuevas revelaciones, ya la revelación fue entregada. El canon está establecido. Ahora, si yo quiero oír a Dios, yo tengo que meterme en su palabra. Y Dios me va a hablar a través de su palabra. Dígale que está a su lado, Dios te va a hablar a través de su palabra. A través del presbítero Juan el día jueves Dios le va a hablar. A través del presbítero Josué el día jueves Dios le va a hablar. A través del pastor cada domingo Dios le va a hablar. A través de los diferentes canales que Dios tiene para nosotros, Dios nos va a hablar.
Todos los días por la mañana recibimos un devocional que es preparado para cada uno de nosotros como iglesia. Esa es nuestra provisión como iglesia. Es nuestra provisión diaria. Usted tiene que partir el día dándose un tiempo para leer ese devocional. Y ese devocional le va a edificar porque todos estamos recibiendo el mismo devocional. Dios nos ayude. Estas palabras son preciosas, hermano. Así que si usted quiere que Dios le escuche, usted también escuche a Dios. Si Dios habló todas estas palabras, entonces debemos atenderlas con reverencia. ¿Qué dice Éxodo 3, versos 5 y 6? Cada palabra de la ley moral es un oráculo del cielo. Dios mismo es el predicador, lo que exige reverencia. Si un juez da un cargo en un tribunal, todos asisten con reverencia. ¿Cuántos de ustedes han sido citados una vez al tribunal? Levánteme la mano. No sé, se mandó una infracción y le tocó ir a dar la cara al juez, le sacaron un parte, no pagó una pensión alimenticia. De eso no hay acá, ¿verdad? No, si había algunos lo pusimos al tiro porque eso no corresponde a los cristianos. Pero más de alguna vez me ha tocado a mí pararme frente a un tribunal y a un juez. ¿Cómo se para usted frente al tribunal? ¿Cómo se para? ¿No da bolsillo? ¿Cómo se para usted al tribunal? Con respeto. ¿Y qué es respeto? Reverencia. Porque si usted llega así como de chulo ante el juez, téngalo por seguro que el juez lo va a retar enseguida. Apenas usted entró, mano al bolsillo, mascando chicle, rascándose la cabeza, lo va a retar enseguida, lo primero. Porque ante ellos hay que ir con respeto y reverencia. En mis 20 y tantos, casi 30 años que tengo conduciendo, como una o dos veces me han sacado paro. Una por estar mal estacionado y otra por mirar ahí en esos años afuera del líder cuando no se podía doblar hacia la... Llegué donde el juez y como no tenía experiencia en eso, claro, llegué así como pajarito, pero enseguida me dijo, párese derecho. Y él habla, usted se dice calladito. Te reta, te sube, te baja. A mí me dijeron, usted llega allá, humilde. Así que yo aguanté, pues otro más que se pasó y no me diga que no vio el disco y todo. Me retó como un cabrón chico. Y yo ahí sin decirle nada, me dijo, ya, toma, me perdonó más de la mitad de la infracción. Pero si yo me pongo a discutir con él y alegar, ¿hubiera ganado algo? Nada. ¿Por qué? Porque ellos son autoridad. Y como autoridad uno tiene que tener respeto y tiene que tener reverencia. Bueno, ante la palabra del Señor y ante lo que Dios nos ha dado, también tenemos que tener reverencia. ¿Qué dice Éxodo 3, 5 y 6? Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pareciera que eso que le dice, yo decreto, yo ordeno, parecía que no leía este texto. Moisés tuvo miedo. Y hoy día cualquier payaso por ahí anda decretando, ordenándole a Dios, Dios hace esto, yo quiero acá. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pregunto, y con esto voy terminando. ¿Cree usted que Dios ha cambiado? ¿Cuántos creen que Dios es el mismo? Amén. ¿Y por qué a veces nos comportamos de forma tan irreverente con Dios? ¿Por qué a veces nos comportamos de forma tan irrespetuosa? Si Dios es todopoderoso y Dios es soberano, tenemos que venir y servirle a Él con mucha reverencia. Dios habló todas estas palabras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con ellas? Recordarlas. Recordarlas. Si usted necesita dirección para algo en su vida, ¿a dónde tiene que ir? Voy a ir donde mi comadre, la Pepa, donde mi compadre Pepe, que me dicen no. Si usted tiene dificultades, tiene problemas, lo primero que tiene que hacer es consultar la palabra de Dios. Es consultar la palabra de Dios. Si usted tiene problemas con su esposo, vaya y consulte la Biblia. ¿Cómo tiene usted que comportarse como mujer? Si usted, el esposo, tiene problemas con la esposa, vaya a la Biblia le va a decir cómo usted tiene que amar y honrar a su mujer.
Si los hijos son rebeldes, la Biblia le va a decir cómo usted tiene que instruir a los hijos y cuál debe ser el comportamiento de los hijos. La Biblia tiene exactamente para todo, porque ella es nuestra modelo, hermano, nuestra regla de fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recordarla. Diga conmigo, ¿qué tengo que hacer? Recordarla. Sin duda vale la pena recordar todo lo que Dios habla. Son importantes esas palabras que te refieren a la salvación. Con estos últimos 2 versículos y termino, para que me crean, porque después la gente no le crea a uno que va a terminar y no termina uno. Deuteronomio 32, 47. ¿Qué es lo que nos dice? Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Recuérdate que esto no es algo vano, porque es tu vida. ¿A cuánto a ustedes les importa su vida? ¿Alguien no valora su vida aquí? No, todos nosotros estimamos nuestra vida. Valoramos nuestra vida, nos cuidamos, tratamos de durar, hermano, lo que nosotros más podamos. Bueno, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haré prolongar vuestros días. O sea que la palabra de Dios tiene esa autoridad y ese poder para ayudarnos a que podamos vivir. Y no solamente vivir o sobrevivir como muchos, sino a disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Esa es una buena forma de vivir. Pero a veces tenemos a la iglesia sobreviviendo. Algunos hermanos están sobreviviendo, quejándose, arrastrando, hermano. Dios lo llamó a usted para que usted viva y disfrute una vida plena en el Señor. Amén. No le digo que va a tener los bolsillos llenos de plata, no le estoy diciendo eso. Pero usted con lo que tiene va a ser feliz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que recordar estas palabras que se refieren a la salvación. No es algo en vano para ti, es tu vida. Si tú amas tu vida, vas a amar la palabra del Señor. Y nuestra memoria debería ser como el cofre del arca donde se guarda la ley. Los oráculos de Dios son el ornamento y no lo olvidaremos. Último versículo de la mañana, Jeremías 2:32. Jeremías 2:32. ¿Se olvida la virgen de su atavío? ¿O la desposada de sus ganas? Otra traducción dice, ¿se olvida la doncella de sus joyas? Así dice otra traducción. ¿Cómo usted cuando va a salir del hogar? ¿Cómo usted cuando va a invitar a una fiesta, a invitar a una cena? ¿Cómo se preparan las mujeres? A ver, cuéntenos. ¿Qué es lo que hacen las mujeres? A ver, como si uno supiera qué es lo que hacen las mujeres. Las mujeres. Yo veo cómo esa es su preparación, yo veo cómo se preparan para venir a la iglesia. Eso es todo un ritual y una ceremonia. Que crema para sacar arruga, para poner es un ritual, literalmente, hermano. Literalmente. Yo entre la ducha, vestirme, corbatear y tomar todo eso, 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hago todo eso. Y todo el resto, ellas. Sacar arruga, poner arruga acá, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué se atavía? Y la que se olvidó del camino en el auto, ahí viene. Y llegan acá impecable. Así lo hacen todos los domingos. ¿Se olvidará una mujer joven de sus joyas? No. Los varones, ¿qué podríamos decir de los varones? ¿Se olvidará el varón de su celular? Sí. ¿Conoce usted algún varón que olvide su celular? El hombre tiene todo un ritual también. No sé si será su ritual, pero es mi ritual. Me toco acá, la llave de la. Me toco acá, el celular. Me toco acá, la billetera. Eso es todo. Y uno se da cuenta enseguida porque el pantalón parece que está más liviano, que no está el celular. ¿Se da cuenta?
Y se sienta y si algo no le molestó acá, se olvidó la billetera. Entonces el Señor está preguntando aquí, ¿se olvidará una mujer de sus joyas? ¿Una novia esconde su vestido de novia? ¿Eso es lo que está queriendo decir ahí? ¿Qué es lo que hace la novia? Se presenta ante todos ahí para que en la ceremonia todos vean qué lindo es su vestido. Sin embargo, durante años y años, dice el Señor, mi gente se ha olvidado de mí. Años y años la gente se ha olvidado de mí. ¿Y se ha olvidado de qué? De su palabra. Cuando Dios llama a Josué al ministerio para reemplazar a Moisés, Él le da un recado muy importante, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo hay que meditar en la palabra? De día y de noche. Pastores, que yo estoy todo el día ocupada. La Biblia dice, meditará de día o de noche. Si no puedes de día, puedes hacerlo en la noche. Y usted dirá, pastor, yo trabajo de nochero, no puedo. Bueno, tienes todo el día. Lo que el Señor está diciendo es que no hay excusa para no meditar en la palabra. Porque entonces, le dijo el Señor, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Alguien aquí quiere que le vaya mal? ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Medite en la palabra del Señor. Oremos al Señor, por favor.